Vamos a entrar a la palabra, al estudio del texto del día de hoy, que está en Apocalipsis. Hemos leído el pasaje y el día de hoy el tema es cumple tu llamado. De eso vamos a hablar, cumplir el llamado. Hermanos, Apocalipsis, lo hemos dicho desde el primer domingo que iniciamos esta serie de sermones. Apocalipsis es un llamado a la confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. El tema central de todo el libro de Apocalipsis es Cristo es el Señor. Se nos habla en cada versículo acerca del señorío de Cristo. Y es que vivimos en una realidad muy, pero muy desafiante, muy difícil. Mientras en Apocalipsis se escribía a una iglesia que estaba siendo perseguida por su fe, una iglesia que estaba siendo hostigada por su fe, hoy este mismo libro se escribe a una iglesia que pareciera estar cómoda. Y esa es la realidad, amados hermanos, que está sumida en el conformismo, en el poco entendimiento y en el acomodo a todo este sistema que nos ha tocado vivir. Y esta cultura, amados hermanos, nos enfrentamos a una cultura que abiertamente desafía a Cristo el Señor. Y la pregunta crucial que Juan se hace, y es la pregunta crucial para todos nosotros el día de hoy: ¿dónde está la iglesia? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús ascendió? ¿Cuál fue el mensaje que le dio a sus discípulos? ¿Cuál fue el mensaje que les dijo? Me voy y me seréis testigos. Eso es el mensaje para la iglesia también, ser testigos del Señor. Pregunto, ¿lo estamos siendo? ¿Estamos siendo testigos de Jesucristo? Y hay una pregunta más. ¿Para qué está la iglesia aquí, hermanos? ¿Para qué estamos aquí? Y más en contexto, ¿para qué está Emanuel aquí en San Jerónimo? ¿Para qué está? No fue fundada nada más porque a alguien un día le nació y dijo: vamos a ir allá a San Jerónimo y ahí vamos a construir una iglesia. No, la iglesia tiene una función aquí, está aquí para cumplir un llamado. Y entonces la pregunta para todos nosotros el día de hoy es: ¿estamos cumpliendo el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros? Esa es la pregunta, amados hermanos. La iglesia ha sido puesta para predicar el evangelio de Cristo en este mundo, en esta cultura y en cualquier circunstancia, amados hermanos. En cualquier circunstancia somos llamados a predicar. Pero la pandemia nos encerró a todos. ¿Recuerdan el tiempo de la pandemia? Las iglesias se cerraron. ¡Wow! Las iglesias se cerraron. Y debemos hacer una evaluación de eso, hermanos. Pero no quiero hablar de ello. Para cumplir nuestra misión, ¿qué debemos considerar? ¿Qué vamos a considerar para cumplir esta misión que Dios ha puesto en tus manos? A ti te lo ha dado, de manera personal. Dios ha puesto en tus manos una misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? El pasaje bíblico que estamos estudiando nos menciona dos aspectos fundamentales por los cuales nos van a ayudar y permitir cumplir la misión de Cristo. Dos aspectos fundamentales. Primero, el primer aspecto que tú debes tener presente en tu corazón, en tu mente, es que como iglesia servimos a un Cristo vivo. Amén. Servimos a un Cristo vivo, hermanos. No está muerto. Y esto es lo que habla Apocalipsis. Y este Cristo vivo nos envía a cada uno de nosotros a cumplir esta misión. Por eso quiero leer lo que dice el versículo 18.
Escuchen lo que dice el pasaje. Y el que vivo, o sea, estamos hablando de Cristo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Servimos a un Cristo vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, yo estaría perdiendo el tiempo aquí. Y usted también. ¿Sí o no? O sea, si Cristo no hubiese resucitado, todos estaríamos perdiendo el tiempo aquí. O tal vez estaríamos ocupando en relacionarnos y hacer comunidad y X, pero no tendría razón de ser. Pero Cristo vive. Y por eso estamos aquí. Porque servimos a un Cristo vivo. Ahora, vean lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y eso es un argumento de Pablo para decir a aquellos que negaban la resurrección de Cristo, les dijo: miren, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo aquí discutiendo sobre eso. Pero yo estoy seguro, dice Pablo, que Cristo ha resucitado y por eso estoy aquí defendiendo esa verdad. Además, en la Escritura encontramos testimonios contundentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 nos dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahí está el testimonio. ¿Qué debía hacer Juan? Escribir lo que estaba viendo. Escribe lo que ves. Por lo tanto, esta fuente es fidedigna. Por eso, el versículo 9 comienza Juan entonces a decir aquí. Y ahí vamos a entrar entonces en materia, estudiando la palabra. Dice: yo Juan, vuestro hermano. Juan está diciendo: yo soy vuestro hermano, no soy alguien extraño. Los conozco. Y además, copartícipe de vuestra tribulación. O sea, Juan está diciendo: entiendo por lo que estamos pasando. No está diciendo entiendo lo que están pasando ustedes. Está diciendo entiendo lo que estamos viviendo porque estamos siendo perseguidos en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y él dice: yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan dice que estaba en prisión. La iglesia sabía quién era Juan. La iglesia sabía que Juan estaba preso por el evangelio, por predicar la palabra. Y Juan está participando con ellos de esta dura prueba. ¿Qué implicaciones tenía esto, hermanos? ¿Qué implicaciones es lo que Juan está diciendo? Que hay tribulación, que está pasando por esta situación difícil la iglesia. ¿Qué implica? Primero, que estamos en guerra, hay combate. Filipenses 1:27 nos enseña: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es una guerra, y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Y entonces tenemos un llamado a ¿qué, hermanos? A permanecer firmes en aquello que hemos recibido. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa quedarse aquí en donde estoy, perseverar. De hecho, en el griego clásico, su sentido literal era de permanecer, no retirarse, es decir, defender la posición, y tenía el concepto de los soldados que eran asignados a cierto lugar, que tenían que defender ese lugar y permanecer ahí, si eso implicaba dar la vida. Tenía un sentido militar esta palabra, permanecer. ¿Qué pasaba con los soldados que dejaban su posición? Muchas veces el enemigo entraba
irrumpía. Entonces estamos viendo aquí lo que Juan está poniendo y nos está diciendo que nosotros servimos a un Cristo vivo. Servimos a un Cristo vivo. Y por lo tanto, el llamado que se nos hace a nosotros el día de hoy es: cúmplela, cúmplela. Que nadie te detenga, porque quien nos ha enviado es Cristo el Señor, a cada uno de nosotros. Y entonces servimos porque fuimos llamados. Ese es el segundo punto. Tú sirves porque has sido llamado. ¿Pero llamado a qué? Primero, hemos sido llamados en el reino de Cristo, y para empezar es un gran privilegio, hermanos, servir en el reino de Cristo. Es un privilegio enorme. Este Cristo vivo llama a la iglesia ¿a qué? Primero, a ser luz. Eres llamado a ser luz. Versículo 12, dice la palabra: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y esto hacíamos referencia en el mensaje anterior, de cómo Juan nos está narrando lo que ve. Y él dice que, versículo 11, la voz que escuchó le dijo: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice aquí Juan: me volví para ver la voz, pero cuando yo me doy vuelta para ver quién hablaba, lo primero que vi fue 7 candeleros de oro. Eso es lo que ve Juan, lo primero que ve, 7 candeleros. Entonces el versículo 12 nos habla de que hay 7 candeleros. Y en el versículo 20 está esta interpretación. Dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Qué dice? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué significan los 7 candeleros? Representan a las 7 iglesias. Es lo que dice aquí, hermanos. Representa a las 7 iglesias. Bien, vamos a recordar un poquito de qué se trataba esto. Todo judío sabía muy bien de lo que se trataba. El candelabro de oro era uno de los accesorios más hermosos y sagrados que estaba en el tabernáculo. ¿Sí? Era conocido este candelero como el menorá. Así se conocía, el menorá. Era un portalámparas. Ustedes creo lo han visto por ahí, que tenía una caña central y 7 boquitas de fuego que estaban así. En el tabernáculo de Moisés encontramos uno, ahí en Éxodo capítulo 25, 31 al 40, ahí está la referencia de ese candelero. En el templo de Salomón habían 10, ¿sí? Cuando Salomón construyó el templo, mandó a poner 10 candeleros que iban a estar prendidos siempre. Y dice Primero de Reyes 7:49, 5 a cada lado en el lugar santo. Así estaban los candeleros. Los oyentes estaban familiarizados con esta imagen, con estos candeleros. Y hemos dicho, ¿qué significan esos candeleros? El versículo 20 ya nos ha dado la respuesta. Pero que los 7 candeleros, que nos está diciendo aquí que son las 7 iglesias, Juan ve a la iglesia como la luz de la presencia divina dentro de esa geografía de Asia Menor. En contexto, ¿por qué Dios le dijo a Moisés: vamos a hacer un candelero? ¿Cuál era el propósito de hacer un candelero? Lo que el Señor le pide es que este candelero primero debe tener una luz permanente, es decir, siempre encendida. Jamás se tenía que apagar. Levíticos 24:2 dice: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas
para el alumbrado. Alumbrado tiene que ver con candeleros. Y así mantener las lámparas continuamente encendidas. O sea, eso no se tenía que apagar jamás. Por lo tanto, hermanos, lo primero que Juan ve aquí es 7 candeleros, los cuales representan esto, la iglesia. Eso significa para nosotros que el mensaje para la iglesia es dar testimonio, mantener la luz prendida, aun si esto implique la muerte. Este es el mensaje de Juan para la iglesia. Mantengan la luz encendida, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mantengan la luz prendida. Esto no era fácil, hermanos. Y lo que podemos nosotros aquí afirmar es que el centro del escenario no son los candeleros, porque no es así. Versículo 13, Juan dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre estaba en medio. ¿Cómo estaba este semejante al Hijo del Hombre? Dice el pasaje: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la descripción de Cristo, hermanos. Y les hacía mención a esto, de que si tú quieres saber más o menos, porque esto no es una plenitud, tú quieres tener una descripción de cómo es Cristo, aquí está. Aquí está la descripción de cómo es Cristo. Aquí lo tienes. Y el texto sigue diciendo: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esto es lo que ve Juan. El poder de Cristo es indescriptible, hermanos. No lo podemos describir como quisiéramos. Y lo que nosotros observamos aquí es, versículo 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Juan describe una vez más cómo es la voz de este hombre que aparece aquí. Dice: como estruendo de muchas aguas. Los científicos están luchando para poder determinar qué sucede cada septiembre con los temblores. Y todavía no tienen una respuesta. ¿Cómo ven? Nosotros sí las tenemos, ¿verdad? Porque quien mueve los montes y las montañas, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Todo científico, a pesar de sus experimentos y el proceso para determinar algo, recae en un punto, hermanos: en la interpretación. Sí, hay un procedimiento para concluir en algo, pero el punto es que ellos interpretan a partir de lo que ellos consideran que es. Por eso hemos afirmado más de una vez que todo ser humano es un ser religioso. Aún aquellos que niegan que no hay Dios, esas personas tienen su religión, y es esa, la afirmación de que no hay un Dios. Por eso cuando yo leo la palabra del Señor, me doy cuenta de lo que el Señor nos enseña a nosotros como pueblo: que las promesas de Cristo son fieles y verdaderas, hermanos. Fieles y verdaderas, dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros. Pero la pregunta que nos hacemos partiendo del texto es: ¿por qué Cristo nos llama a ser luz, hermanos? Porque esto es lo que Juan está viendo aquí. Los 7 candeleros, diciéndole a la iglesia: iglesias de Asia Menor, mantengan la luz prendida. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué hay que mantener la luz prendida? Porque en primer lugar, Jesús hizo algo con nosotros. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos luz, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿qué sucede cuando somos enfrentados ante la majestad del Señor, ante el poder de Cristo? ¿Qué sucede? El domingo pasado vimos cómo este capítulo nos describe, aunque no en su plenitud, a Cristo nuestro Señor. El texto dice que el cabello de este hombre era blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, su rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así es Cristo, hermanos. ¿Qué sucede cuando tienes una visión como esta? Imagínate si te hubiera tocado a ti. Pero no te desesperes, un día nos va a tocar ver a Cristo. Porque dice Apocalipsis que le veremos tal como Él es. Veremos a Cristo nuestro Señor. Y será el gozo de todo cristiano, ver a Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando Juan ve todo esto, él nos cuenta, versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. No temas, Juan, yo soy Cristo, Cristo el Señor, nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, uno de los temas centrales de Apocalipsis es la fidelidad al Señor, aún hasta la muerte. El verdadero cristiano lo es por convicción. No va a claudicar cuando las cosas se ponen difíciles y peligrosas. Jamás. Y detrás del mensaje de Juan de Patmos hay un profundo espíritu de protesta frente al mundo que nos rodea. Porque este libro es inquietante. No nos permite ser conformistas, hermanos. No. Cuando hay que levantar la voz profética, el cristiano debe levantar la voz y sabrá hacerlo. Cuando es necesario resistir aún hasta la cárcel y la muerte, va a resistir con tenacidad, cueste lo que cueste. Por Cristo, viviremos para Él. Hoy somos llamados, todos los que estamos aquí, tú eres llamado a cumplir la misión que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuál es la misión, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mateo 5:14. Vosotros pues sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te pregunto, ¿tu testimonio en esta semana glorificó el nombre del Señor? ¿Tu testimonio llevó a otras personas a glorificar el nombre del Señor? Esa es la pregunta, porque el texto dice:
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces el llamado a hacer luz es que cada uno de nosotros debe vivir para la gloria de Cristo. Vivir en santidad, vivir en integridad, mostrando a todos, en primer lugar a nuestras familias, que Cristo está cambiando, que Cristo está transformando mi corazón. Yo daré testimonio de eso. Soy responsable porque he sido llamado a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en mi vida, en mi familia. Enseñábamos ayer algo de esto y les decía a los hermanos, hablando en el contexto de la educación con nuestros hijos, les decía, nuestros hijos no hacen lo que tú les dices. Ellos harán lo que vean en ti. Tu ejemplo. Entonces, pregunto, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Glorificamos a Dios con nuestras vidas? Porque ese es el llamado que nos hace el Señor a nosotros el día de hoy. Y tal vez más de uno preguntará, pero sí es difícil. Claro que es difícil, pero no estamos solos. Y entonces el Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. El Señor nos ha delegado poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Creo que todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto tenemos el poder. Ahora, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué se nos fue dado el poder? O sea, hay una razón, hermanos. El poder del Espíritu Santo en nosotros tiene un propósito, tiene un objetivo. Y dice aquí el pasaje, y me seréis testigos. Para eso es, para ser testigos de Cristo. Y cuando vivimos vidas agradables, íntegras, santas delante del Señor, estamos siendo testigos de Cristo. Amén. Porque eso es lo que sucede, hermanos. Cuando nuestra vida está así, estamos siendo de testimonio y estamos llevando a otras personas para que conozcan a Cristo. Y qué bueno y qué bonito es escuchar a las personas que dicen, wow, me admira esa persona, su forma de enfrentar las cosas, su forma de sobreponerse a las circunstancias. Yo quisiera esa fe que esta persona tiene. Eso es el testimonio, hermanos, que damos de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y entonces dice Hechos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado para cada uno de nosotros el día de hoy, ser testigos de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando testimonio, siendo ejemplo de lo que Cristo está obrando en mi vida. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Así es que al salir de este lugar, vaya con eso en mente. ¿De qué manera yo glorifico a Dios en esta semana? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a glorificar a Dios en esta semana? El Señor nos ha dado entendimiento para hacerlo, ¿verdad? Iglesia Emanuel, ¿estamos siendo candeleros que alumbran constantemente la luz del Evangelio? Y que más personas digan y entren por esa puerta y digan, wow, qué impresionante lo que está sucediendo aquí. Quiero volver el otro domingo. Amén. Ese es el testimonio que cada uno de nosotros da de su fe. Así es que mínimo al salir de este lugar salude a la persona que no conoce y dígale, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Porque somos hermanos. Somos iglesia, somos la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú nos llamas a ser testigos de la fe del Evangelio. Gracias por tu palabra que nos habla a nuestro corazón. Permite que podamos reflejarlo
a aquellos que no te conocen, a aquellas personas, Señor, que tienen necesidad. Te rogamos que podamos nosotros ser testimonio y dar esa luz, alumbrar a aquellos, Señor, que no te conocen. Te rogamos, Señor, que tu palabra siga hablando a nuestro corazón, que podamos dar testimonio en el trabajo, en la escuela, en el negocio y en el lugar donde nos encontremos. Podamos decir y gritar a los cuatro vientos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, viviendo vidas santas, íntegras, dignas de ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo. Amén.